Si conociste a un asesino, ¿alguna vez sospechaste lo que haría? ¿Qué sucedió? Mi amigo, un padre aparentemente amoroso, le quitó la vida a sus 2 hijos y me llamó justo antes de ser arrestado. Conocí a Steve en el trabajo. Éramos jóvenes, como de 22 años, y vivíamos cerca. Él tenía una hija de una relación anterior y un bebé con su esposa, quien trabajaba turnos de noche en el 911. A veces me llamaba para pedirme ayuda, o simplemente para tener compañía. Nunca me sentí incómodo con él. Parecía un tipo dulce, un padre cariñoso. Un día, después de no hablar por un par de meses, me llamó para decirme que su bebé había perdido la vida por el síndrome de muerte súbita del lactante, SIDS. Lo extraño fue su calma. No lloró, no parecía destrozado. Solo dijo que estaba recaudando fondos para crear conciencia sobre el SIDS. Lo entendí en ese momento. Pensé que era su manera de lidiar con el dolor. Unos meses después, estaba comprando regalos de Navidad, y mi teléfono no funcionaba bien. Tenía un montón de llamadas perdidas de Steve, pero no me sentí con ganas de devolverle la llamada. Esa noche, dejó un mensaje de voz. No lo escuché. Al día siguiente, estaba en casa con las noticias de fondo. Escuché a los reporteros describir un crimen horrible. Un hombre había le quitado la vida a su hija de 4 años para evitar que su ex se la llevara. Mientras escuchaba, pensé, eso suena como Steve. Me di la vuelta y ahí estaba su foto en la pantalla. Escuché el mensaje de voz. Steve me pidió que lo llamara, diciendo que algo malo le había pasado a su hija. Más tarde supe que había confesado haber estrangulado a su hija y haber tomado la vida de su bebé. Han pasado más de 20 años y todavía pienso en él. A veces considero escribirle para preguntarle por qué me llamó esa noche. Pero nunca lo hago. Steve parecía un buen tipo. Nunca me sentí en peligro con él, y eso es lo que más me perturba. Nunca vi venir lo que hizo. Mi padre abusivo le quitó la vida a mi madre, y luego tomó la decisión de autoeliminarse tras años de violencia doméstica. Lo vi venir, pero no pude evitarlo. Mi infancia fue un infierno. Mi padre adoptivo, aunque no era mi padre biológico, era el único que conocía. Desde que tengo memoria, su relación con mi madre fue tóxica y llena de tensiones. Recuerdo noches enteras escuchando gritos, golpes y llantos. Una vez, cuando tenía 13 años, intenté proteger a mi madre durante una pelea y terminé con costillas lastimadas. Pasamos esa noche escondidos en casa de los vecinos, pero al final, ella siempre volvía con él. Incluso mi tía, hermana de mi padre, nos decía que éramos afortunados, porque él la aceptaba de vuelta. Todo empeoró cuando mi madre empezó a trabajar en el mismo lugar que él. Él se obsesionó con la idea de que ella lo engañaría o lo dejaría. Un día, ella fue a Recursos Humanos para cambiar su depósito directo, y un compañero le contó a mi padre. Ese día, supe que algo terrible iba a pasar. Le rogué que no fuera a casa, pero no me escuchó. Esa noche, él le quitó la vida y luego tomó la decisión de autoeliminarse. A veces todavía tengo pesadillas, pero la terapia me ha ayudado a sobrellevarlo. Lo único que me enorgullece es haber roto ese ciclo de violencia. Nunca he levantado la mano contra mi esposa o mis hijos, y espero que ellos nunca tengan que vivir lo que yo viví. Mi medio hermano de 15 años le quitó la vida a mi padre amoroso y salió impune. Jamás lo vi venir. Nunca en mi vida habría imaginado que mi medio hermano, un chico de 15 años, sería capaz de algo así. Mi padre era todo para mí. Después de que mi madre nos abandonó cuando yo era muy pequeña, él fue mi único sostén. Era empático, amoroso, y jamás levantó la mano ni para castigarme. Era mi persona, mi refugio. Todo cambió el año pasado. Mi medio hermano, con quien nunca tuve una relación cercana, estaba pasando por una etapa difícil. Mi padre intentó ayudarlo, como siempre hacía con todos, pero algo en él se quebró. Una noche, en un arranque de ira, le hizo lo peor. Mi padre, de 73 años, no tuvo ninguna posibilidad. Lo más devastador es que mi hermano salió prácticamente impune. Por su edad, el sistema lo trató con compasión. Mientras tanto, yo me quedé sin mi padre, sin justicia, y con un vacío que no sé cómo llenar. Este ha sido el año más oscuro de mi vida, y cada día es una lucha para no dejarme consumir por el dolor y la rabia. Mi mamá le quitó la vida a mi papá cuando intentaba dejarla. Nadie se sorprendió, pero él no pudo escapar a tiempo. Mi mamá le quitó la vida a mi papá cuando yo tenía 4 años. Lo peor es que, cuando todos se enteraron, nadie se sorprendió. Durante años, amigos y familiares le habían dicho a mi papá que dejara a mi mamá.
Pero como sucede con muchos hombres, la violencia doméstica en su contra no se toma en serio. Mi papá era una de esas estadísticas silenciosas, de esas que nadie quiere ver. Estaban en medio de un divorcio cuando todo pasó. Mi papá estaba haciendo todo lo posible por salir de esa relación tóxica, pero fue demasiado tarde. El 22 de diciembre de 1997, mi mamá usó un arma. Nos dejó a mí y a mis 3 hermanos. Crecí sin él, y aunque ahora tengo casi 32 años, no hay un solo día en que no piense en lo que pasó. La violencia doméstica no discrimina, no importa si eres hombre o mujer, rico o pobre, de una religión u otra. Puede pasarle a cualquiera. Si estás en una situación así, por favor sal, no esperes a que sea demasiado tarde. Mi papá intentó irse, pero no pudo. No dejes que te pase lo mismo. Si lees esto, tómalo como tu señal, para buscar ayuda y rodearte de gente segura. La violencia solo termina de 2 maneras, o te vas, o te conviertes en otra estadística. No dejes que sea lo segundo. Mi excompañero de trabajo, con esquizofrenia no tratada, terminó usando un arma en un hospital años después de amenazarnos. Trabajaba con un tipo que al principio parecía normal, incluso inteligente y culto. Pero con el tiempo, empezó a tener ideas cada vez más extrañas. Decía que podía contagiarse de enfermedades solo por trabajar con nosotros, algo que no tenía sentido, porque nadie tenía problemas de salud que yo supiera. Luego, se volvió agresivo con ciertas personas, incluyéndome a mí. Un día llegó al trabajo y empezó a tomar fotos de los compañeros con los que había tenido problemas. Cuando me tocó a mí sentí un escalofrío. Le dije a mi jefa que no seguiría trabajando ahí si él seguía, que me sentía amenazada, y estaba segura de que esas fotos eran para una lista de objetivos. Afortunadamente, mi jefa lo despidió. Después de hablar con su superior, decidimos cerrar la tienda temporalmente porque todos teníamos miedo de que volviera a hacer algo. Nunca lo volví a ver, pero cada tanto lo googleaba, convencida de que algún día aparecería en las noticias. 5 años después, efectivamente lo hizo. Usó un arma en un hospital. Entre las pruebas que encontraron en su casa, había listas y fotos de las personas que quería dañar. Resultó que tenía esquizofrenia y había dejado de tomar sus medicamentos unos meses después de que empezamos a trabajar juntos. A veces pienso en lo cerca que estuvimos de ser parte de su lista. Fue una lección brutal sobre cómo las enfermedades mentales no tratadas pueden destruir vidas. Mi ex prometido me hizo daño, y años después le quitó la vida a su nueva familia. Nadie me creyó hasta que fue demasiado tarde. Era la noche de nuestra fiesta de compromiso. Todo parecía perfecto hasta que, de la nada, algo en él cambió. Sus ojos se vaciaron, como si no hubiera nadie detrás de ellos. Me golpeó de una manera que pensé que no lo iba a contar. Nadie me creyó cuando les conté. Él no es así, decían. Debes haber hecho algo para provocarlo. Incluso mi propia familia dudó de mí. Lo único que recibí fueron miradas de lástima y comentarios de que estaba exagerando. 8 años después, exactamente el mismo día, le quitó la vida a su esposa y a su bebé. Les hizo lo peor, y dejó sus cuerpos en la casa mientras huía a otra ciudad. Vivió como si nada hubiera pasado, gastando dinero en un hotel de lujo, hasta que finalmente se entregó. Lo más escalofriante es que yo acababa de llegar a esa misma ciudad para unas vacaciones, cuando supe la noticia. Su cara estaba en todas las noticias, y mi teléfono no paraba de sonar. Gente que antes no me creyó ahora me llamaba para disculparse. Mi mamá lloraba, agradecida de que yo hubiera escapado de él. Fue surreal. Durante años, me trataron como la ex loca que inventaba historias. Ahora de repente, todos reconocían mi trauma. Aunque me dio cierto cierre, también me dejó con una sensación de vacío. ¿Por qué tuvo que pasar algo tan horrible para que finalmente me creyeran? Lo único que sé es que esa noche, cuando vi sus ojos vacíos, supe que algo en él estaba roto. Y aunque nadie me creyó entonces, yo sabía la verdad. Ahora todos lo saben. Trabajé con un reportero que le hizo daño irreparable a su esposa con anticongelante en su Gatorade para cobrar el seguro de vida. Este tipo era un colega mío en un trabajo político anterior. Trabajábamos juntos casi a diario, y aunque siempre me pareció un poco raro, nunca lo hubiera imaginado capaz de algo así. Era carismático, buen conversador, y siempre estaba preguntando cosas personales, como si mi esposa y yo nos llevábamos bien, o cómo manejábamos nuestras finanzas. En retrospectiva, esas preguntas me dan escalofríos. Resulta que este tipo había estado envenenando a su esposa con anticongelante, mezclándolo en su Gatorade. Ella empezó a enfermarse gravemente y terminó en el hospital, donde pareció mejorar.
hasta que él comenzó a llevarle sus bebidas favoritas desde casa. Poco a poco, su salud empeoró hasta que falleció. Lo más aterrador es que la envenenó dentro del hospital, justo cuando parecía que se recuperaría. Al principio, los médicos pensaron que era una condición rara del hígado, pero la familia de ella no se convenció, especialmente cuando él se mudó de la ciudad poco después. La autopsia reveló niveles tóxicos de anticongelante, y cuando revisaron su casa, encontraron botellas vacías del producto. El clavo en el ataúd fue cuando analizaron la taza que ella usaba en el hospital, y encontraron residuos de anticongelante. Lo que más me impactó fue recordar todas las veces que me ofreció un café. Nunca lo acepté porque no soy mucho de café, pero ahora me pregunto si habría intentado algo conmigo o con alguien más. Fue arrestado en vivo durante una transmisión, y verlo así, después de haber trabajado tan de cerca con él, fue surrealista. Edición. Por cierto, después de todo esto mi esposa y yo empezamos a ser más cuidadosos con nuestras bebidas. Nunca se sabe. Mi padre biológico le quitó la vida a un hombre el día después de que yo naciera, pero lo dejaron libre porque la víctima había fingido su muerte años antes. Mi padre biológico siempre fue una bomba de tiempo. El día después de que yo naciera, estaba caminando por Glendale buscando trabajo cuando un mendigo ebrio le exigió dinero. Algo en él hizo clic, y le hizo lo peor. Hay una foto en el Land Times de él, ensangrentado y siendo arrestado. Pero aquí está el giro. El hombre que le quitó la vida ya estaba muerto. Había fingido su propia muerte años antes, y era un conocido problema para la policía. Mi padre pasó una noche en la cárcel, y lo soltaron. El fiscal y el sheriff básicamente dijeron, «Buen trabajo, sigue adelante». Mi hermana y yo hemos confirmado ese suceso, pero él siempre presumía de otros. Decía que había mandado a otra vida a su compañero de celda en San Quentin, porque el alcaide no lo quería poner en una celda individual. Pero cuando le pedía detalles, era obvio que estaba inventando. Creo que solo quería impresionarnos o asustarnos. Aún así, era violento. Sus visitas cuando éramos niños eran caóticas y aterradoras. Nunca sabías cuándo iba a explotar. Ahora, cambiando de tema, no conocía a este individuo, pero tengo una historia relacionada. Una amiga mía trabajó con Jeffrey Dahmer en una fábrica de chocolate en Milwaukee. Ella dice que era raro, pero nunca imaginó lo que estaba haciendo en ese momento. Solo pensar en él me da náuseas. La violencia siempre estuvo demasiado cerca de mi vida, y aunque mi padre nunca pagó por lo que hizo, al menos ya no está cerca para seguir causando estragos. Mi exmarido, aparentemente normal, le quitó la vida a su nueva familia, incluyendo a sus hijos y los de su exesposa. Cuando me divorcié de él, todo parecía normal. No había señales de violencia ni abuso durante nuestro matrimonio. Él era un padre cariñoso con nuestros hijos y nunca mostró comportamientos preocupantes. Después del divorcio, se casó rápidamente con otra mujer y tuvieron 2 hijos en menos de un año. Todo parecía ir bien, o al menos eso pensaba. Un día, recibí una llamada que me dejó helada. Había ocurrido una tragedia. Mi exmarido había quitado la vida a su nueva esposa, a sus 2 hijos con ella, y a los 2 hijos que ella tenía de un matrimonio anterior. No podía creerlo. Mi mente se negaba a aceptar que el hombre con quien compartí años de mi vida fuera capaz de algo tan horrible. Él confesó todo. Fue entonces cuando tuve que enfrentar la realidad. Nunca hubo señales. Nunca un indicio de que algo así pudiera pasar. Era un hombre común, alguien que parecía incapaz de hacer daño. Pero lo hizo. A veces pienso en cómo pude no verlo, en cómo alguien que parecía tan normal, pudo transformarse en un monstruo. Pero la verdad es que no había nada que ver. Él era como cualquier otra persona, hasta que dejó de serlo. Edición. Gracias por los mensajes de apoyo. Ha sido difícil procesar todo esto, pero sigo adelante por mis hijos. Mi mejor amigo de la infancia y yo éramos como hermanos. Ambos hijos únicos, criados por madres solteras en el mismo complejo de apartamentos. Cuando sus padres se reconciliaron, él se mudó a una casa. A veces iba a dormir a su casa. Y ahí conocí a su papá, quien también era mi entrenador de fútbol. Durante el día era normal, pero por las noches se transformaba. No bebía, pero su ira era palpable. Mi amigo decía que era normal, pero a mí me aterraba. Un día, mi mamá leyó en el periódico el obituario de la mamá de mi amigo. Fuimos al funeral, y él estaba en estado de shock, casi sin reaccionar. Su papá explicó que había sido un trágico incidente, pero su mirada era perturbadora. No exagero cuando digo que tenía un brillo maniático en los ojos. Días después, lo arrestaron. Había rastros de acelerante en el sótano, en el cuerpo de su esposa,
y hasta en sus calcetines. Ella había recibido un golpe en la cabeza antes del incidente, pero había estado viva cuando él inició el fuego. Lo acusaron de quitarle la vida, pero salió bajo fianza y huyó a la costa oeste, fingiendo su muerte. Apareció en America's Most Wanted. Lo capturaron, lo extraditaron y lo condenaron a 25 años por homicidio en segundo grado. Salió en libertad condicional después de 12 años. Siempre dijo que fue un accidente, que nadie le creería, pero yo sé que lo hizo por el seguro de vida. Es un narcisista sociópata, y espero que su vida sea tan vacía y dolorosa como él merece. Mi amigo de la infancia, con un pasado oscuro, le quitó la vida a su novia y a su gato, luego huyó y se entregó. Sí, lo sospeché. Este tipo era alguien con quien crecí, principalmente en grupos de la iglesia. Nunca fue estable, tenía una infancia complicada, fue adoptado, su padre adoptivo resultó ser un criminal, y desde pequeño estuvo en terapia psiquiátrica constante. Todos sabíamos que algo no estaba bien con él, pero nunca imaginamos esto. Un día, todo explotó. Le quitó la vida a su novia y a su gato, les hizo lo peor, y luego huyó. Tomó un autobús y cruzó todo el país, solo para entregarse a la policía en otro estado. Cuando salió la noticia, fue un shock para todos. La policía lo describió como el crimen más atroz en la historia de nuestra zona. Lo más perturbador es que, mirando atrás, las señales estaban ahí. Era impredecible, con arrebatos de ira que parecían salir de la nada. Una vez, en la iglesia, rompió una silla contra la pared porque alguien le dijo algo que no le gustó. Todos lo justificábamos. Es que tiene un pasado difícil. Pero ahora, sabiendo lo que hizo, me pregunto si podríamos haber hecho algo más. A veces pienso en él, en cómo era antes, y me pregunto si alguna vez tuvo una oportunidad real de ser normal. Pero también me aterra pensar que alguien con quien compartí tantos momentos pudiera ser capaz de algo tan monstruoso. Edición. Hay artículos sobre el caso, pero prefiero no dar detalles específicos por privacidad. Solo sé que fue algo que marcó a todos los que lo conocimos. Un oncólogo que le quitó la vida a cientos de pacientes con placebos, intentó mentorear a una adolescente de 16 años. Cuando tenía 16 años, fui a sacar mi licencia de conducir y conocí a un tipo que trabajaba en el DMV. Era un hombre mayor, carismático, con una forma de hablar que te atrapaba. Me contó que había sido oncólogo y, como yo quería ser médica, me fascinó. Incluso me pidió que volviera sin mi mamá para hablar más sobre medicina. Mi mamá, que había trabajado 20 años en el hospital local, sintió que algo no cuadraba. Le parecía familiar su nombre, así que le preguntó a una amiga enfermera. Resulta que este tipo había sido suspendido y expulsado de la medicina por administrar placebos a cientos de pacientes con cáncer, básicamente condenándolos a un final trágico. No solo eso, sino que también había sido acusado de conductas inapropiadas con pacientes y personal. Cuando mi mamá me contó todo, me quedé helada. Este tipo no solo era un peligro disfrazado de médico, sino que también estaba intentando ganarse mi confianza para quién sabe qué. Nunca volví a verlo, pero esa experiencia me dejó claro que el mal a veces se esconde detrás de las sonrisas más convincentes. Un chico normal del teatro casi me quita la vida en un parque, y 2 días después le quitó la vida a alguien más. Nadie lo vio venir. Siempre me ha fascinado cómo la gente puede esconder su lado más oscuro. Este tipo, al que casi no sobreviví, era descrito por todos como el chico más amable y normal. Era parte del grupo de teatro, siempre sonriente, el típico que ayudaba a todos. Pero una noche, en un parque, ese mismo chico normal me atacó con un objeto cortante. No sé qué demonios pasó por su cabeza, pero me lanzó al suelo. Yo soy bajita, mido 1,60 y peso como 60 kilos, y este tipo era el doble de mi tamaño, pero algo en mí hizo clic. No sé si fue adrenalina o puro instinto de supervivencia, pero logré arrebatarle el objeto. Él salió corriendo como si yo fuera el monstruo. Lo más aterrador es que no lo atraparon de inmediato. 2 días después, le quitó la vida a una chica que conocía. Le hizo daño irreparable y la privó de su existencia. Cuando me enteré, me invadió una culpa inmensa. ¿Por qué no pude hacer más para detenerlo antes? ¿Por qué no lo denuncié con más fuerza? Pero la verdad es que ni siquiera sabía quién era. Solo era un individuo peligroso en un parque. Lo que más me impacta es que todos los que lo conocían decían que jamás lo hubieran imaginado capaz de algo así. Era tan amable, tan normal. Eso me hace preguntarme cuánta gente a nuestro alrededor podría estar ocultando algo igual de horrible. Nunca quise enfrentarlo para preguntarle por qué. Algunas respuestas es mejor no conocerlas.
Solo espero que, donde sea que esté, nunca vuelva a lastimar a nadie más. Un amigo de años, enfermero y padre amoroso, le mandó a mejor vida a su esposa con un martillo y luego se autoeliminó. Nunca lo vimos venir. Era una tradición anual. Cada primavera, nos reuníamos con 2 parejas durante una semana. Una de ellas eran amigos de la universidad y la otra, compañeros de trabajo de ellos. Nos llevábamos increíblemente bien, especialmente con la pareja que tenía 2 niños pequeños. Eran encantadores, amables, y nunca hubo ninguna señal de que algo estuviera mal. Pasamos varios años así, compartiendo risas, comidas y planes para el futuro, hasta que llegó esa llamada. La esposa había perdido la vida en el sótano de su casa. Con un martillo, el escenario estaba impecablemente limpio, como si alguien con conocimientos profesionales lo hubiera hecho. Y sí, el principal sospechoso era su esposo, un enfermero. No podíamos creerlo. Él siempre había sido tranquilo, atento, un padre dedicado. ¿Cómo podía alguien así hacer algo tan horrible? Las investigaciones avanzaron, y la presión debió ser demasiado para él. Un día, usó sustancias fuertes para adormecer el dolor, y luego se lastimó en el corazón. Murió antes de que pudieran interrogarlo más a fondo. Nunca supimos el porqué. No había señales de problemas maritales, ni peleas, ni nada que nos hiciera sospechar que algo así podía pasar. Lo que más me duele es pensar en esos niños. ¿Cómo les habrá afectado todo esto? Espero que hayan encontrado algo de paz y estabilidad después de semejante tragedia. A veces, la gente te sorprende de la peor manera posible, y nunca sabes realmente qué se esconde detrás de una sonrisa. Mi amiga, quien cuidaba a su mamá con Alzheimer, le quitó la vida y vivió con el cuerpo durante una semana antes de pedirle a extraños que la ayudaran a irse. Nunca en mi vida hubiera sospechado que ella era capaz de algo así. Era una mujer que había sido parte de nuestra familia durante años. Venía a todas las reuniones, celebraba los cumpleaños con nosotros, e incluso la dejaba cargar a mi bebé sin pensarlo 2 veces. Era la persona más amable y paciente que conocía, especialmente porque atendía a su mamá, quien sufría de Alzheimer. Siempre pensé que era un ángel por cómo la cuidaba, pero algo cambió. Unos meses antes del incidente, una amiga suya nos contó que, durante una noche de copas, de la nada, esta mujer la atacó. Estaban riendo, todo normal, y de repente estaba encima de ella, intentando asfixiarla. Todos lo tomamos como un episodio aislado, algo que quizás había sido un malentendido o un momento de estrés. El día que todo explotó, recibí la noticia de que la habían encontrado vagando por las calles, pidiéndole a extraños que la ayudaran a irse. Cuando la policía llegó, descubrieron que su mamá llevaban una semana sin vida. Lo más perturbador fue que, durante esa semana, ella había estado enviando mensajes y llamando a amigos, hablando de deportes y planes como si nada hubiera pasado. Vivió con el cuerpo de su mamá en la otra habitación, actuando como si todo estuviera bien. Nunca supe qué pasó por su mente en esos días. La gente dice que debía tener algún problema mental grave, pero eso no quita el horror de lo que hizo. Ahora, cada vez que pienso en ella, me pregunto si siempre estuvo al borde del abismo, y ninguno de nosotros lo vio. Edición. A veces me despierto en la noche, pensando en cómo pude confiar tanto en alguien que era capaz de algo tan oscuro.